Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar inicio. En la pantalla tenemos el código QR, igual en el chat está el enlace para que puedan registrarse, para que puedan ir avanzando con el registro de participación, el cual para nosotros es muy valioso poder tener este registro. Les comparto nuevamente nuestro registro de participación. Nuestra capacitación se llama Gestión Aduanera y Aduana Marítima en Puerto Cortés, con el facilitador Wilfredo Morataya, el cual estaremos dando inicio en este momento. Wilfredo Morataya es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuenta con una licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación, así como también un diplomado en Gestión Aduanera y Comercio Internacional, un diplomado sobre la aplicación de la merciología y la implicación en la clasificación arancelaria. Wilfredo Morataya cuenta con una experiencia laboral, es experto en gestión aduanera, con más de 18 años de trayectoria en el sector logístico, se ha desempeñado en diversos roles claves que le han permitido desarrollar un profundo conocimiento y habilidades en la gestión de procesos aduaneros y logísticos. Su amplia experiencia le brinda una visión integral del comercio internacional, optimización y operaciones del cumplimiento normativo. Del 2011 al 2025 se ha desempeñado en los roles inicialmente como tramitador, posteriormente como supervisor de tramitadores, luego asesor jefe de aduanas de Puerto Cortés y actualmente Wilfredo Morataya es nuestro gerente de operaciones aduaneras de la zona norte. Así que gracias por estar con nosotros. Nuevamente les comparto el código QR para que lo puedan escanear, o en el enlace en el chat también está habilitado el enlace directo para que puedan hacer registro directamente desde su computador. La capacitación queda abierta para que en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda o consulta puedan levantar la mano o abrir su micrófono para poder interrumpir o hacer una consulta respecto a lo que Wilfredo vaya exponiendo. Hola, hola, muy buen día a todos. Un gusto saludarles y poder compartir esta mañana aquí con ustedes. El día de hoy vamos a ver un importante tema, que es la gestión aduanera, ¿verdad? En la aduana más importante de Centroamérica, que es la aduana de Puerto Cortés. Les voy a presentar pantalla ahorita de la presentación. Tal vez solo me confirman que logran verla. Sí, la veo. Ok, muchas gracias. Voy a apagar cámara para que podamos ver solo la presentación. Wilfredo, disculpen, ahí ¿Sí? Javier tenía la mano levantada. Javier, ¿iba a comentar algo? Hola, no, era nada más para decir que sí ya veía la pantalla. Ah, perfecto. Gracias, perdón. Ok, bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, con este importante tema. El objetivo es conocer el correcto procedimiento de la operatividad de la aduana marítima de Puerto Cortés en cuanto a las disposiciones de las entidades de regulación y control permanente, como Seraduanas, CEPA, ARSA y UCC, para la correcta gestión aduanera en la importación de mercancías. En esta presentación vamos a ver lo que es un resumen de toda la operatividad de la aduana marítima de Puerto Cortés como tal, en la cual vamos a ver desde el proceso de aforos
de la importación, desde donde nace y hasta donde termina, ¿verdad? Es importante, se inicia, ¿verdad?, con el proceso de la revisión de documentos. Este es un paso muy importante. La revisión de documentos, lo ideal es que se pueda hacer previo al arribo de las mercancías, porque eso nos da a nosotros el tiempo para poder hacer correcciones, ¿verdad?, en documentos, en caso que se llegaran a encontrar algunos errores. Entonces, nosotros, ¿verdad?, solicitamos a nuestros clientes que nos envíen esos documentos previo al arribo. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer las revisiones en base al artículo 321, 323, 324 de Recauca y a los dispositivos o disposiciones administrativas de aduana. Es que cabal, cuando estoy en la presentación, esta gente acá tiene un drama, se empiezan a carcajear de la problemas al momento que la No, yo ahorita ya que arriba, fue que yo no lo escuché porque No, no me... Bueno, pero al final lo de sus embarques. No y medio, vamos a hacer una Ya pausa. realizamos Sí. esta revisión de poner una documentos, pausa. No, yo como eso hasta ahorita ya estoy correcto, viendo entonces ya pantalla, pasamos a un pero proceso mira. de avance de aforo. Porque es que también es más ya estaba como por ponerle importante mute documentos para previo decirle a a la ellos ley. que se Es callaran. muy importante. Porque justamente en ese momento se escuchaba que era algarabía y gritando. Dar este paso adelante y vamos avanzando, Sí. incluso sin que la carga Creo que para la otra vamos a esté ocupar arribando, una haya sala. arribado, Una sala. perdón, a la aduana. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos con a ver, estos tal vez documentos reservamos la de previos al abajo, arribo? la chiquita. Por ejemplo, podemos ir avanzando en la Aquí gestión tal de vez los no. rayos gamma Aquí, con la empresa nacional aquí acá. portuaria. Como es el conocimiento de algunos, la empresa nacional portuaria tiene una deficiencia en la atención a los servicios que se les solicitan. Por lo general, a veces tenemos hasta 3 o 4 días para que nos facturen un rayo gamma. Entonces, muchas veces la documentación es enviada el día del arribo, entonces ya tenemos 3 o 4 días perdidos, porque tenemos que esperar ese proceso de la atención de la solicitud del servicio de rayo gamma. Mientras que si esta documentación es enviada previo al arribo de la carga, nosotros ganamos ese tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros avanzamos y vamos facturando y gestionando lo que es el rayo gamma para dichos contenedores. ¿En qué más avanzamos? Con la revisión de documentos también avanzamos para productos que por su naturaleza, sin importar el selectivo, siempre van a tener una inspección sanitaria. Entonces, para estos embarques, nosotros también ya elaboramos lo que son las cartas de solicitud de inspección y las firmamos con la autoridad que vamos a realizar la inspección, que aplica la inspección. Entonces, ya con eso también ya tenemos avanzado una buena parte del proceso, porque muchas veces para firmar estas cartas nos tardamos hasta 3, 4 horas dependiendo de la fila que hay en la autoridad para la firma de estas. Entonces, desde ahí es muy importante este proceso de la revisión de documentos. Por eso nosotros siempre solicitamos que estos documentos sean previos al arribo de la mercancía. Una vez ya nosotros culminamos con la revisión de documentos, esperamos lo que es la revisión del manifiesto SARA. En el manifiesto SARA nosotros vamos a revisar los kilos, los bultos, el producto, la descripción del producto, el nombre del consignatario y que tenga ya ingreso de depósito al manifiesto. Esto es un paso bastante importante también, porque de aquí nos puede repercutir una sanción administrativa ante aduana en caso de que haya alguna discrepancia en cualquiera de los antes expuestos. En revisión del manifiesto, últimamente lo que hemos tenido es un atraso con las líneas navieras, porque las líneas navieras últimamente se están tardando en enviar el listado de sellos. Y el proceso de la revisión de manifiestos también cuenta con que tenemos que revisar los sellos con los que baja el contenedor ya a Puerto Cortés. ¿Qué pasa? Una vez que arriba la naviera, cuando genera el manifiesto, ellos informan los números de contenedor y también informa qué precinto o qué sello trae cada contenedor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el barco arriba y atraca en la terminal, OPC inicia con la descarga del buque y cada contenedor que va bajando, ellos van informando, ¿verdad?, con qué sello él está bajando. Luego hacen un listado de contenedores con los sellos con el que llegó el contenedor, y ese listado de sellos es compartido por parte de OPC a la línea naviera y luego la línea naviera a nosotros, para nosotros poder hacer esa revisión y poder determinar si hay alguna discrepancia de sellos. ¿Qué pasa con la discrepancia de sellos y por qué tenemos que hacer esta revisión? Porque muchas veces hay discrepancia de sellos y los contenedores son bloqueados
por una autoridad que se llama la UCC. Entonces, nosotros necesitamos saber si hay una discrepancia de sellos, porque si hay un bloqueo, nosotros necesitamos como primer paso ir a solicitar la revisión con la UCC para poder desbloquear el contenedor. Entonces, por eso se da lo que es el tema de la revisión de manifiestos, y muchas veces se ve un atraso en este proceso, que es entre la revisión de documentos hasta el registro de la DUCA, por la falta de este listado de sellos. Entonces, aquí es importante, como clientes, como importadores, le exijan a la línea naviera que envíen este listado de sellos en el menor tiempo posible, porque esto nos da la apertura de poder avanzar más rápido con el trámite. Entonces, una vez partiendo de la revisión de documentos, que ya está lista, está todo correcto, revisamos el manifiesto, está todo en orden, entonces pasamos a la declaración, que sería lo hacemos correcta y ya registrada la declaración, procede al pago de impuestos según el régimen, ¿verdad?, que aplique. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, continuamos. Una vez. Wilfredo, perdón, ¿Sí? Wilfredo, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí. En este caso, digamos, una de las prácticas que tienen las navieras es esperar, malas prácticas, ¿verdad? Es esperar a que OPC revise el listado, revise los sellos de los contenedores para evitar sanciones por discrepancias de sellos ante la aduana. De acuerdo a la ley, ¿cuánto tiempo de anticipación deberían de enviar esta información a las navieras? Ok, la naviera, la información la comparte a través del manifiesto, y en una aduana marítima, pues la comparte 24 horas antes del arribo del barco. Entonces, ¿qué pasa? Pero debido a que en Puerto Cortés particularmente es la única aduana que cuenta con esta autoridad de la UCC, de ahí ninguna otra aduana en el país tiene esta autoridad. Entonces, debido a esto, es que se ha agregado al proceso esta mala práctica del listado de sellos. ¿Por qué lo realizamos? ¿Por qué nosotros esperamos este listado de sellos? Por una única razón. Que si el contenedor muchas veces es bloqueado por la UCC, y si a nosotros no logramos detectar a través del listado de que este contenedor tenía un problema en los sellos, y nosotros venimos y abrimos el contenedor sin la presencia de la UCC porque lo desconocíamos, nosotros estamos expuestos a una sanción no tanto económicamente, sino que ya la autoridad puede asumir, pensar o creer que Vesta, el importador, está haciendo una actividad ilícita, porque puede pensar, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una discrepancia de sellos, la autoridad de la UCC lo que asume o cree es que el contenedor fue utilizado para transportar mercancías ilícitas al país. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos, ¿verdad?, ese listado de sellos para poder determinar. Entonces, en respuesta a su pregunta, sí, la naviera debería de presentar 24 horas, y así lo presenta en el manifiesto. Pero debido a que esta autoridad ahora solicita a OPC ese listado de sellos, entonces la naviera lo está solicitando. Casualmente hace unos días hablábamos con la gente de OPC, y la gente de OPC lo que mencionaba era que el naviero podía meterse al sistema SARA y desde ahí ver los sellos que tenían, y irle confirmando a cada importador si contaba o no contaba con una discrepancia. Pero las navieras no lo están haciendo. Las navieras están solicitando siempre el listado de sellos OPC para poderlo compartir a lo que son los importadores. Ok, entonces continuamos, ¿verdad? Una vez ya tenemos lo que es el pago de los impuestos, se procede a lo que es la carga de imágenes, etiquetado en el sistema SARA, y procedemos a lo que es generar el selectivo. Una vez ya contamos con el selectivo, entonces nuestro siguiente paso es lograr la autorización de levante de nuestro embarque. Pero para lograr la autorización de levante de nuestro embarque, debemos de pasar por un control aduanero, arancelario y no arancelario. Se preguntarán, ¿qué es el control aduanero? El control aduanero
es el ejercicio de las facultades del servicio aduanero para el análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento y aplicación de las disposiciones de este código, su reglamento y las demás normas reguladoras de ingreso o salida de mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, así como la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones del comercio exterior. Y me gusta pasar eso porque recoge toditos los pelos. Permanente, que este control permanente se le da a todas aquellas declaraciones que se presentaron bajo un régimen temporal o suspendido, debido porque estas tienen que estar en constante control para que cumplan todos los requisitos del régimen. Igual tenemos el control inmediato, que ese se da al momento de que ya presentamos la declaración y las autoridades empiezan con ese control inmediato sobre los embarques. También tenemos el control previo, que hoy en día el control previo lo estamos viendo como un claro ejemplo. Por ejemplo, CEPA. CEPA, viene la naviera cuando presenta el manifiesto, que es antes del arribo del buque. La naviera, desde que la naviera presenta ese manifiesto, desde ahí CEPA está seleccionando qué productos van a aplicar inspección y los bloquea a nivel del sistema SARA. Y para poderlos desbloquear del sistema SARA tenemos que inspeccionar con ellos e irlos a liberar. Entonces, desde previo al arribo del barco, él ya está haciendo controles previos. Y control a posteriori, muchas veces tenemos algún problema con alguna documentación y corremos tal vez algún riesgo, ¿verdad? Pero debido a que tal vez el proveedor no quiso corregir la información o algo, entonces se procede con el embarque tal cual. Entonces, pero no quiere decir que si ya se dio levante a la declaración, ya no va a haber alguna multa, ya no va a haber, porque la aduana con el control a posteriori todavía tiene 4 años más para podernos requerir, aplicar una sanción, aplicar un ajuste. Entonces, por eso, siempre tenemos que presentar los documentos de forma correcta y completa. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes ejercen este control aduanero? El control aduanero, quien lo ejerce es la máxima autoridad, que es aduanas, pero en conjunto con aduanas trabajan otras autoridades de la mano, como conocemos a lo que es SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. También tenemos a lo que es CEPA, que es el Servicio de Protección Agropecuaria, que CEPA por lo general se encarga de ver que la mercancía o el embarque cumpla con todos los requisitos documentales y también realiza lo que es la inspección física para determinar las condiciones de la mercancía y que ésta cumplan, ¿verdad?, de acuerdo a los requisitos para el ingreso al país, y el tema de la identificación de plagas y si viniesen en el contenedor. También tenemos a OIRSA, que se encarga de lo que es el tratamiento de los embarques cuando estos vienen con alguna plaga, cuando no cumplen con la normativa de la NIC 15. Entonces OIRSA se encarga de dar ese tipo de los tratamientos. También tenemos a ARSA, que es la Agencia de Regulación Sanitaria, que esta se encarga de todos los productos de consumo humano, como también químicos que puedan ser precursores para la elaboración de drogas, todos los productos químicos controlados. Y tenemos a lo que es la UCC, que es la Unidad de Control de Contenedores, que es la que les menciono, que hoy en día ha tenido mayor, ¿cómo les puedo decir? Un mayor interacción con la mayoría de embarques. Porque es que lo que pasa, muchas veces, con muchos importadores, están incurriendo en bloqueos con la UCC. Y a veces estos bloqueos son tal vez por un error de dedo. Muchas veces, en la mayoría de casos, es que al momento que informan el sello desde origen, lo informan mal a la naviera porque tal vez colocaron un dígito mal o no agregaron un dígito. Entonces, por este tipo de errores de dedo, entonces, cuando esta carga ahí arriba a OPC, ¿qué es lo que hace OPC? OPC va bajando el contenedor del barco y tiene un chequero al costado del buque que va ingresando con qué sello bajó el contenedor en su sistema. Como recuerden que la naviera presentaba el manifiesto y en el manifiesto informa los números de contenedor y también informa el número de sello que viene para cada contenedor, más el sistema que el chequero alimentó de OPC su sistema. Entonces estos sistemas hacen como un match, una interconexión, y si encuentran una discrepancia entre una información y la otra, entonces generan un bloqueo para ese contenedor a nivel de los sistemas de OPC.
Y para poder desbloquear, pues hay que hacer el proceso de inspección, el proceso de pago de la multa y el proceso de la liberación, ¿verdad? Entonces, hoy en día se ven bastantes casos todas las semanas de bloqueos por parte de la UCC. También tenemos a la UTO, la Unidad Técnica de Ozono de Honduras, ¿verdad? Que se encarga de todas aquellas maquinarias que usan refrigerantes o el ingreso de refrigerantes al país. Bueno, ¿quiénes intervenimos en ese control aduanero? Intervenimos los auxiliares de la función pública. Sabemos que aquí yo tengo detallado 3 auxiliares. Sabemos que hay muchos más, pero con los que tenemos mayor interacción dentro del proceso de nacionalización de mercancías son estos 3. Tenemos a lo que es el transportista, que es el auxiliar encargado de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación ante el servicio aduanero del medio de transporte y carga a fin de gestionar su ingreso, tránsito o salida de mercancías. También tenemos a lo que es el depositario aduanero. En el transportista sabemos que hay 3 tipos de transportistas, ¿verdad? Tenemos el transportista aéreo, el transportista terrestre y el transportista marítimo. En este caso estamos hablando de la importación de la aduana marítima de Puerto Cortés. Entonces, en este caso, tomemos los transportistas como las diferentes navieras que trabajan con ustedes, con las cuales ustedes embarcan sus mercancías, por ejemplo, una Crowley, una naviera Seaboard, entre otras. El documento de transporte para este tipo de transportista marítimo es el Bill of Lading. Y también tenemos a lo que es el depositario aduanero, que es el auxiliar responsable ante el servicio aduanero por la custodia y conservación temporal de las mercancías bajo el control y supervisión de la autoridad aduanera. Con los depósitos que normalmente trabajamos aquí en Puerto Cortés con nuestros clientes es OPC, TEH, que es la terminal de graneles, y Proyesa. Y el tercer auxiliar es el agente aduanero, el cual es el auxiliar autorizado para actuar habitualmente en nombre de terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras en su carácter de persona natural con las condiciones y requisitos establecidos en este código y su reglamento. Ok, entonces hablábamos del control aduanero. El control aduanero inicia desde la generación del selectivo. ¿Por qué? Porque los sistemas están configurados en base a riesgo, en lo que implica mucho el RTN del importador, implica mucho el origen de la mercancía, implica mucho la mercancía. Entonces, desde ahí el sistema SARA determina, al momento que nosotros generamos el selectivo, determina qué selectivo le va a generar a cada declaración. Sabemos que hay 3 tipos de selectivos. Tenemos el selectivo rojo, el amarillo y el verde. El rojo significa revisión física y documental. El amarillo, revisión documental nada más. O sea, y el verde, despacho inmediato. El tema del selectivo es indistinto para las autoridades no arancelarias, es decir, CEPA, UNARSA, una UTO. Para ellos es indistinto. El tema del selectivo solamente aplica más para el tema de aduanas, ¿verdad? Para aduanas, el rojo significa una revisión física y documental, pero la inspección, dependiendo de la naturaleza del producto, podría aplicar también con una autoridad sanitaria, por decir, como un CEPA, también con un ARSA. Incluso si hubiese una discrepancia de sellos, también esta revisión puede aplicar con la UCC. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de selectivo rojo, es un selectivo más complicado para nosotros como agente aduanero, porque tenemos que coordinar que estén todas las autoridades para poder inspeccionar físicamente la carga, porque muchas veces nosotros vamos a inspeccionar, un ejemplo, es selectivo rojo. Yo voy a buscar al oficial de aduana para que me vaya a inspeccionar la carga. Este me dice, sí puedo, vamos. Pero como por la naturaleza del producto, la carga aplica una inspección también con CEPA o con ARSA, y cuando yo voy a buscar al oficial de CEPA, el de CEPA me dice, yo ahorita no puedo. Entonces ya no puedo ir a abrir con el de aduana, porque si abro con el de aduana y no está el de CEPA, me multa el de CEPA. O viceversa, si pudiera el de CEPA y no puede el de aduana,
tampoco podría ir a abrir con cepa si no está el de aduana porque me va a multar el de aduana. Y muchas veces los casos se nos complican aún más, porque tal vez la revisión es con aduana porque salió rojo. También hay que revisar con cepa porque el producto es de interés de ellos. También hay que revisar con ARSA porque es de consumo humano. Y poniéndola peor la situación, vino con discrepancia de sellos. Entonces tenemos que tener 4 autoridades coordinadas en un mismo momento. Entonces eso nos complica todo el panorama porque a veces o puede el de aduana o no puede el de cepa, o no puede el de ARSA o puede el de UCC. Entonces, pero gracias a la excelente reputación que nosotros como Vesta tenemos ante las autoridades, cuando el de aduana no puede, él nos autoriza que nosotros podamos ir inspeccionando con la autoridad con las autoridades sanitarias y después él llega a inspeccionar para no atrasarnos nuestro proceso. Pero eso es gracias a esa buena reputación que tenemos como Vesta y también a la buena reputación de nuestros importadores, porque tenemos importadores serios, ¿verdad? Responsables. Entonces eso nos ayuda bastante entre la autoridad. También tenemos el selectivo amarillo que para aduanas solo es una revisión documental, pero si se va a hacer una inspección en esta mercancía va a ser porque su naturaleza aplica una inspección sanitaria o también porque el embarque llegó con una discrepancia de sello. En el verde es un despacho inmediato total para aduana. Para aduana no tiene que hacer nada y aduana lo tiene liberado. Pero también la mercancía puede ser inspeccionada físicamente, dependiendo de su naturaleza, ya sea una inspección sanitaria o ya sea una inspección por discrepancia de sellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, seguimos. Esta es una muestra de la imagen de lo que nos genera el sistema SARA cuando nosotros generamos el selectivo. El sistema SARA nosotros nos dice que para la declaración número tal se generó un selectivo, el cual fue un selectivo amarillo y que significa una revisión documental y que el aforador asignado a aduana es Jorge Alexander Cos. Entonces nosotros ya sabemos que no vamos a inspeccionar físicamente con aduanas, pero si el producto requiere una inspección sanitaria, tenemos que sacar una cita e inspeccionar. Y una vez inspeccionado y liberado por la autoridad sanitaria, entonces tendríamos que ir a buscar al oficial de aduana para que éste nos genere la autorización de levante. ¿Por qué? Yo no puedo ir a buscar primero al oficial de aduana si yo no he liberado con las autoridades no arancelarias, porque el oficial de aduana me va a exigir que ya esté liberado por CEPA, por ARSA o UCC en caso que aplique para poder darnos la autorización de levante de la declaración. Y para ellos, un ejemplo, pudimos haberle dado selectivo hoy, martes, pero como teníamos que revisar con CEPA, revisamos hasta hoy, liberamos hasta el siguiente día. Para el oficial de aduana va a empezar a correr el tiempo hasta que nosotros ya le hayamos entregado todas las liberaciones sanitarias. Entonces, hasta ese momento ya cae una cola de trabajo de parte del oficial para que él vaya, nos genere lo que es la autorización de levante. Casualmente yo he hablado con el administrador de aduana hace unos días atrás y les platicaba de este proceso, que los oficiales de aduana esperan para revisar la declaración hasta que nosotros le entregamos lo que es las autorizaciones sanitarias. Como es conocimiento de algunos, ¿verdad? OPC ha estado pasando una situación difícil con temas de congestionamiento y las citas de revisión han estado quedando para varios días. Entonces yo platicaba con el administrador como apoyo de aduanas también hacia los importadores, ¿verdad? Porque se están viendo afectados con temas de demoras, almacenaje. ¿Por qué los oficiales, les digo, desde que les asignamos la declaración, ellos ya pueden irla revisando, que todo esté bien a nivel de sistema, para cuando nosotros le presentemos las autorizaciones sanitarias, ellos ya solo generen el levante y no tengan que ir hasta ese momento a ir a revisar los documentos, a ver que todo cuadre? Entonces, lo mismo le decía para las rojas. Si sabemos que ya le cayó una roja a un oficial, le comentaba yo, y que tal vez la cita quedó para 3 días, porque en esos 3 días antes que llegue la cita, el oficial no revisa la documentación, que todo esté en orden, porque al momento de la inspección física, si el producto no aplica ninguna inspección sanitaria, en el momento podría generar el levante. Entonces le dejamos esa idea a la administración de aduana, dijeron que le iban a estar aplicando, entonces vamos a ver, ¿verdad?, en el transcurso de estos días, cómo va mejorando también esa parte de las autorizaciones de levante con aduana. Ok. Vamos a ver lo que es el proceso de la solicitud de una cita de revisión.
¿qué pasa? Una vez nos sale rojo, amarillo o verde, tenemos que sacar una cita. No es que solo vamos a ir y vamos a irnos a acercar donde está el contenedor y vamos a inspeccionar. En Puerto Cortés es un proceso totalmente diferente a las distintas aduanas, ¿verdad? En Puerto Cortés hay pasos a seguir solamente para sacar una cita de inspección, ¿verdad? No para inspeccionar, solamente para sacar una cita. ¿Cuál es el primer paso? Dice, se ingresa la declaración con sus documentos originales en ventanilla de archivo. Esto aplica para los regímenes 5100, 5600 y 4000. Entonces, aquí nace la importancia de que los documentos originales deben de estar en la aduana. Entonces, es muy importante que ustedes, como importadores, esos documentos los envíen lo más pronto posible, los originales. Porque, ¿qué pasa? Si yo no, mi primer paso es ingresar los documentos originales en ventanilla de archivo. Si yo no hago este paso, no puedo pasar al segundo. Porque cuando yo ingreso los documentos en ventanilla de archivo, el receptor de aduana genera un evento a nivel de sistema SARA que me habilita el yo poder realizar una solicitud de movilización a nivel de sistema SARA. Esta solicitud de movilización le cae una cola de trabajo al oficial de aduana que estaba asignado a esa declaración. Pero lastimosamente el oficial de aduana no pasa ahí pendiente para estar aprobando. Siempre tenemos que venir nosotros y enviar a un tramitador para que le vaya a solicitar al oficial de aduana que nos apruebe la solicitud que le hicimos en el sistema. Entonces ya nuestro tramitador le solicita a ellos que nos aprueben. Una vez aprobado, nosotros solicitamos las firmas de autorización en cartas de solicitud de inspección con autoridades de CEPA, ARSA, UCC. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis. En estas solicitudes de estas cartas, si el cliente compartió los documentos previo al arribo, nosotros estas cartas ya las vamos a tener firmadas. Entonces, el tiempo que nos íbamos a tardar aquí, nosotros ya lo tenemos avanzado. Por eso es importante lo que envío de los documentos previo al arribo, porque nosotros ya tenemos avanzadas estas cartas. Entonces, tal vez las 5 horas que vamos a perder aquí, ya las tenemos ganadas. Entonces, es muy importante por eso esa documentación previa al arribo. Una vez ya tenemos entregados los documentos en archivo, aprobada la solicitud de aduana, las cartas de autorización si hay una inspección sanitaria, se solicita a la línea naviera con la que se embarcó la autorización de la revisión. Una vez nos aprueba la línea naviera, se procede a solicitar la cita de inspección en las ventanillas de servicios cliente en OPC, y OPC normalmente genera la cita para el día siguiente. Pero debido al congestionamiento que ha tenido en estos últimos meses, a veces las citas nos estuvieron saliendo para 2 o 3 días posterior al día en que solicitamos la cita. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Cuando hablamos de entregar los documentos en ventanilla de archivo, debido al proyecto de aduanas sin papeles, ahora nosotros descargamos desde el sistema SARA una declaración resumida para entrega de documentos en archivo, la cual contiene toda la información de la declaración, como ser el número correlativo, el nombre del importador, y también detalla con un check-in list, como pueden ver aquí, que vamos a entregar una factura comercial, vamos a entregar un documento de transporte, vamos a entregar un certificado de origen con la serie tal, y aquí donde dice uso el... Estamos entregando todos esos orígenes. El sistema para. La mujer cree que eso lo que antes los que vos tenés que hacer como los proyectos. Sí. Mañana nos la entregar y valía más la palabra de la autoridad nuestra. Entonces ahora si extraví no tienen cómo decirnos no me la entregaron. Ahora ellos generan un evento, como lo pueden ver aquí, recepción en archivo de documentos del declarante, la fecha, quién lo recibió. Entonces ya con ese evento nosotros tenemos un soporte que entregamos la documentación. Cuando les hablaba de la solicitud de la movilización de carga para inspección, es esta. Nosotros hacemos la solicitud a nivel de sistema, un tramitador nuestro se acerca donde el oficial a indicarle que la apruebe, y una vez aprobada, nosotros podemos descargar este documento, donde dice solicitud de movilización de carga para inspección física aprobada. Entonces ya con este documento nos aprueba la naviera.
Las cartas de solicitud de revisión con CEPA, como pueden ver un ejemplo, este es un ejemplo donde CEPA nos firma la carta para nosotros poder sacar la cita. Y ese son los ejemplos para poder sacar lo que son los documentos para sacar las citas de inspección. Como les mencionaba, también el selectivo amarillo también puede ser objeto de inspección por su naturaleza. Entonces aquí casi son los mismos pasos. Siempre se ingresa la declaración con los documentos originales a ventanilla de archivo, solamente que aquí no hay una solicitud de movilización para aduana, porque para aduana solo es revisión documental. Entonces, la inspección va a ser con una autoridad de CEPA, ARSA o UCC, pero como les decía previamente, que si ya tenemos los documentos previos, nosotros esta carta ya la tenemos que tener firmada. Entonces, una vez ingresamos los documentos, se solicita la línea naviera, la autorización y también se procede a lo que es sacar la cita de inspección. En el selectivo verde, casi igual los pasos, solamente aquí se inicia con el primer paso, que es solicitar las cartas, las firmas, ¿verdad? En las cartas de inspección con la autoridad de CEPA o ARSA, pero como esto ya lo tendríamos que tener adelantado, ¿verdad? También se solicita la naviera y se procede a sacar la cita en OPC. Aquí solo hay un cambio, que el ingreso de archivo se da hasta el final, cuando ya la carga ha sido liberada por la autoridad. Hasta en ese momento ingresamos a ventanilla de archivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, estimado? ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias, Dani. Ok, entonces ya una vez nosotros ya tenemos la cita de inspección, entonces ya llega el momento de ir con las autoridades a inspeccionar físicamente la carga. Las autoridades se presentan, ¿verdad?, a lo que es la inspección física. Como les mencionaba antes, si es un selectivo rojo, tenemos que tener tanto la autoridad de aduanas y se aplica una inspección con una autoridad sanitaria, tenemos que tener juntas para evitar temas de sanciones. Aquí podemos ver ejemplos de una inspección. Hay un punto importante con el tema de las plagas. Por ejemplo, si vamos a salir a inspeccionar a las 9 de la mañana, le asignan al oficial de CEPA todos los trámites que él va a inspeccionar. Él sale a inspeccionar. Por ejemplo, nosotros podemos ser el primer embarque que nos inspeccionan a las 9 de la mañana. Pero si en ese embarque él encontró plaga, él va a rotular el frasco con los datos de ese embarque, pero esas plagas él las va a ingresar al laboratorio hasta la 1 de la tarde, porque él sale en la mañana a inspeccionar todo lo que logra inspeccionar y hasta en la 1 de la tarde ingresa al laboratorio todas las plagas que encontró en los diferentes embarques que inspeccionó. Entonces, esto a veces genera un poco de atrasos, porque si inspeccionamos a las 9, si él hubiera ido a meter esa plaga al laboratorio, posiblemente ese diagnóstico hubiera estado ese mismo día. Pero allá de ingresarlo hasta la tarde, ya ese diagnóstico, por lo general, siempre están al siguiente día. Entonces, hablaba casualmente yo también con el jefe de CEPA, si ellos tenían la oportunidad de poder colocar un recolector de plagas que ande atrás de cada oficial, pidiéndole plagas y llevándolas a él al laboratorio para ir avanzando con el tema de los diagnósticos. ¿Por qué? Porque no se la dan a la gente aduanero por temas de que tienen miedo que la gente aduanero le saque una plaga o algo, ¿verdad? Entonces, ellos la llevan personalmente al laboratorio. Entonces yo le decía, tener como un oficial ahí o un receptor que él vaya a recolectar la plaga y él mismo la lleve, para así poder ir agilizando el tema del diagnóstico. Entonces también me han comentado que lo están analizando para ver cómo poder mejorar y apoyar a los importadores para que sus liberaciones sean más expeditas. Aquí podemos ver una revisión con la UCC. La UCC está compuesta de un policía nacional, uno del Ministerio Público, un oficial de aduana y un canino, como pueden ver en la fotografía. ¿Por qué está todo este personal? Como les mencionaba antes, cuando hay una discrepancia de sellos o daños en el sello, esta autoridad asume o cree que el contenedor pudo haber sido utilizado para transportar mercancías ilícitas. Entonces, por eso se presentan todas estas autoridades a la inspección. Cabe mencionar que cuando hay una discrepancia de sellos, siempre va a haber una multa administrativa. Esa está como en el banco. No va a haber esa multa administrativa de 2 salarios mínimos, que estamos hablando de 27,000 y pico de lempiras.
y aparte el atraso que genera, ¿verdad? Aquí podemos seguir viendo más fotografías de inspecciones del oficial de cepa, por los temas de frascos donde echan las plagas. Y una vez ya inspeccionado, nosotros entramos a lo que es el proceso de la liberación. Ingresamos a lo que es el proceso de la liberación. El primer paso dice, una vez inspeccionado con cepa, la carga sale con plaga y esta es ingresada a un laboratorio para su diagnóstico. Una vez se cuenta con el diagnóstico, se pagan los recibos y se solicita la liberación a dicha autoridad. CEPA nos va a liberar hasta que nosotros paguemos los recibos tanto de la inspección como del diagnóstico de plaga. El tercer paso, una vez inspeccionado el embarque o presentada la orden de inspección en ARSA, se solicita la liberación con dicha autoridad. Aquí quiero hacer un paréntesis. Con ARSA nosotros debemos de elaborar una orden de inspección. Esa orden de inspección se genera en las plataformas de ARSA. Muchas veces esta plataforma está fallando y cuesta que caigan las órdenes de inspección. Antes, la autoridad de ARSA, si no estaba esa orden de inspección, no nos liberaba los embarques hasta que llegara la orden y el atraso era por ellos mismos, porque era su plataforma la que fallaba. Entonces realizamos acercamientos con el abogado Tejeda y con Mario Paguada, que son los encargados de ARSA, y ellos por lo menos nos ayudaron que con la transferencia del pago de la orden de inspección, cuando la plataforma generara atraso, con eso nos liberan. Entonces por ahí hemos conseguido ese apoyo por parte de la autoridad. Ok, entonces una vez inspeccionado con la UCC y esta autoridad nos emite el boletín de la multa, una vez pagado se solicita la liberación con la UCC. Aquí también quiero hacer otro paréntesis. La UCC, a quien le va a emitir la multa, siempre va a ser al RTN del transportista. Nunca le va a emitir la multa al RTN del importador. Para él es indistinto si fue el embarcador que se equivocó, que le dio los datos malos a la naviera y por eso la naviera lo colocó mal en el manifiesto y por ende se generó una multa. Porque el recauca es claro y en el artículo 203 le habla de las obligaciones del transportista. Y las obligaciones del transportista, en el inciso, no recuerdo ahorita el inciso, pero le habla a usted de que el transportista es el encargado de los precintos, que estos lleguen intactos. Entonces, si intactos y correctos. Entonces, si hay una discrepancia, la multa es aplicada al RTN de la naviera, no la pueden aplicar al RTN del importador. Y también esto también ayuda al importador porque su RTN no se ve afectado. Porque muchas veces por un error de un embarcador le van a estar aplicando multas al RTN del importador, entonces la aduana, en cada multa que le van aplicando, el nivel de riesgo va aumentando para este importador. Entonces su selectivo va pasando a más rojo, más rojo, más rojo. Entonces, por eso la multa siempre es aplicada al RTN, porque la responsabilidad del tema de los sellos es del transportista. Si la inspección solo aplica con aduana y una vez inspeccionado se solicita la autorización de levante de la DUCA, siempre y cuando esté liberado con las demás autoridades o no ocupe de su liberación. Aquí es donde yo les platicaba a ustedes que yo me acerqué con la administración de aduana para ver de qué manera ellos podían ir avanzando, los oficiales en ir revisando, sin antes haber inspeccionado, porque muchas veces la cita queda para 2 o 3 días, ya el oficial pudo haber tenido revisada esa declaración y al momento de inspeccionar solo determina que todo está en orden y que genere el levante. Pero no, ellos hasta que inspeccionan, empiezan a caer una cola de trabajo para que revisen los documentos y nos den el levante. Entonces muchas veces pasa 2 o 3 días después de la inspección para que nos den un pase. Pero nosotros hemos estado presionando para que por lo menos nos lo den en un día, día y medio el pase de salida. Pero yo hablaba con el administrador que se podía adelantar en eso y eso va a venir a mejorar los números de las liberaciones. Y el último paso, una vez ya nosotros tenemos todas las autorizaciones, que el embarque ya está liberado con CEPA, con ARSA, con la UCC, con la aduana, con el que aplique, entonces ya nosotros solicitamos a la línea naviera la liberación del despacho. ¿Por qué le solicitamos a la línea naviera? Porque la línea naviera es la que nos habilita a nosotros en la plataforma de OPC para poder ir a reservar turnos. Entonces, una vez nosotros liberados el embarque, a través de nuestros especialistas, le comunican a cada uno de nuestros clientes y le dicen su carga ya fue liberada, para cuándo va a requerir el despacho.
Y ya una vez liberada la carga por la naviera, entonces nosotros, de acuerdo a esa coordinación que nos envían, nosotros realizamos lo que es la reserva de turnos. Pero antes de ver lo de la reserva de turnos, quiero mostrarles los ejemplos de los documentos de las liberaciones. Por ejemplo, si la carga aplicaba una inspección sanitaria, entonces nosotros el sistema SARA tenemos que descargar un documento que se llama declaración resumida para inspección sanitaria, que es donde CEPA o ARSA nos va a firmar a nosotros la declaración. Si es una liberación de UCC, una vez ya hemos hecho la inspección, ya hemos pagado la multa, entonces UCC va a mandar un correo liberando el contenedor y también lo va a liberar en el sistema de OPC, que va a quitar el bloqueo para que nosotros podamos despachar el contenedor. Y la autorización de levante. Una vez ya está liberado por aduana y por las autoridades, el sistema nos habilita a nosotros poder descargar la autorización de levante, que es con el documento que se va a despachar al momento del retiro del contenedor. Y aquí donde hablábamos, ya el tema de la reserva de los turnos. Una vez a nosotros nos indican para cuándo quiere el contenedor nuestro cliente, nosotros nos metemos a la plataforma de OPC y vamos a ver el tema de la reserva para dicho contenedor, qué turnos hay disponibles, y ya nosotros lo seleccionamos de acuerdo a las horas que nos dio el cliente. Aquí un punto muy importante para los clientes, que nos puedan dar un rango de horas bastante amplio, porque OPC por lo general a veces pasa muy congestionado y muchas veces no hay mucha disponibilidad de horarios. Entonces nosotros, al tener un rango de horarios más amplio, nosotros tenemos mayor oportunidad de reservar un turno, ¿verdad? Porque los turnos se están acabando. O sea, yo puedo ingresar a la plataforma ahorita y yo veo un turno, un ejemplo, a las 8 de la mañana, pero el cliente me dijo que lo más tarde a las 7. Entonces yo tengo que llamar al especialista, el especialista llama al cliente que solo llega a las 8 de la mañana, y cuando ya el cliente le confirma al especialista y el especialista a nosotros, tal vez ese turno de las 8 de la mañana ya no está porque alguien más los tomó. Pero si nos dan un rango amplio de despacho, por decir, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, si hubiera visto un turno a las 9, yo lo tomo de un solo, porque ya me dieron un rango amplio. Entonces, eso es importante, que nos den rangos amplios de qué horarios les sirven a ustedes de despacho. ¿Qué pasa? Una vez nosotros hacemos y ya determinamos que hay un rango que el cliente quiere, hacemos la reserva del turno. Entonces nos aparece la pantalla así, donde nosotros ya reservamos para el contenedor X fecha y hora de gate pass. Pero eso no quiere decir que ya tenemos el gate pass. En ese momento tenemos que mandar uno de nuestros tramitadores a servicio del cliente OPC con todos los documentos que sustentan que el embarque ha sido liberado para que OPC apruebe lo que es el gate pass. Pero algo importante que se me olvidaba decirle, que para cada paso que nosotros vamos haciendo hay que hacer una fila. Si yo voy a sacar una cita de revisión, tengo que tomar un ticket en OPC y hacer una fila. Al igual que para poder aprobar el gate pass, tengo que tomar un ticket y hacer una fila, y a veces fila. Ya en OPC no tenemos ya nosotros vamos a hacer la descarga. ¿A qué fecha quedó el despacho? ¿En qué horario? Ustedes tienen que verlo con sus proveedores de transporte. ¿Qué pasa? Muchos transportistas, el gate pass está para las 8 de la mañana, pero ellos entran a las 10. Entonces, OPC a él le va a dar prioridad de 8 a 8:59, porque ese es el horario asignado. Entonces, si él entró en ese horario, OPC le va a dar prioridad. Pero si él entra, digamos, un ejemplo, hasta las 10 de la mañana, porque como sabemos, los gate pass tiene 5 horas, o sea, si quedó para las 8, todavía tiene 5 horas más el transportista para poder ingresar. Pero si él ingresa a las 10, OPC no le va a dar prioridad a él, le va a dar prioridad a los gate pass que estaban para las 10 de la mañana. A él lo van a cargar en un chance que tenga. Entonces, es muy importante que hablen con sus proveedores de transporte, que ingresen en los horarios establecidos del gate pass. ¿Para qué? Para que los puedan cargar en tiempo y evitar que sus cargas les lleguen tarde a sus plantas. Porque tal vez ustedes ya hicieron una coordinación del personal, de la logística para poder descargar esos embarques. Y una vez ya generado el gate pass
y que la carga sale, la terminal genera lo que es la salida de depósito a nivel del sistema SARA. Y eso a nosotros nos permite ya el sistema, una vez generada esta salida, nos permite lo que es la impresión de la DUCA final. Si el contenedor no ha salido, no nos permite descargar esta declaración final. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hola? No, ninguna, gracias, Wilfredo. Ok, perfecto. Entonces, esto es para el régimen 4000, pero si estamos hablando para los importadores que están bajo el régimen de zona libre, sabemos que tenemos que tener los medios de transporte. Entonces, una vez nosotros tenemos el Gate Pass, tienen que mandarnos a nosotros los datos del transporte para poder nosotros hacer las rectificaciones de los medios de transporte a nivel del sistema SARA. Actualmente, la aduana, si el transportista no va con la DTNA, con los datos actualizados del medio de transporte que está yendo a retirar el contenedor, aduana no le está generando el inicio de tránsito. Entonces es muy importante, desde que nos mandan una coordinación de despacho, ir hablando con el transportista para que nos envíen los datos de motorista, y una vez nosotros obtenemos el Gate Pass, poder hacer los cambios, imprimir la DTNA con los datos actualizados y poderle entregar la salida del transporte ya con su DTNA actualizada. ¿Por qué? Porque si él llega con otra DTNA donde los datos de motorista son diferentes, no le van a generar el inicio de tránsito, aunque en el sistema estén bien. Aduana ha tomado esa detención. Entonces, cuando nos el cambio de motorista, soporte que se hizo el cambio, y esta es la DTNA que les menciono, que es la que tiene que llevar impresa el motorista, y deben de detallar, por ejemplo, su nombre del conductor, el conductor que lleva el cabezal, la placa del cabezal, el cabezal que va físicamente a retirar el contenedor. Si este documento va con datos diferentes, no le generan el inicio de tránsito. ¿Y qué pasa? Acá hay un punto muy importante. Si no lleva el documento, ¿por qué? Porque tal vez a medianoche vinieron y dijeron, yo no voy a ir Pedro, va a ir Juan. Porque se enfermó Pedro y no le avisaron a nadie. Y el contenedor te lo cargaron a Juan y llegó al portón 14, al acceso 2 de OPC, donde le van a iniciar el tránsito, y ven que el documento no concuerda con el que está físicamente, el cabezal que está físicamente. Entonces, la aduana lo va a parar ahí hasta que llevemos el documento correcto, ya actualizado. Pero ¿qué pasa? OPC, solo porque se quedó un ratito ahí, le cobra alrededor de $100, solo por la espera del cabezal ahí, esperando que le lleven la DTNA. Entonces es muy importante que estos datos los manden, y si van a hacer un cambio, lo informen en tiempo y forma para poder hacer las correcciones y que los transportistas lleven los documentos correctos, porque si no, OPC cobra por cada media hora cobra más de $90, más el ICB, por cada media hora que pasa ahí. Y si en 2 horas no se le movilizan o no se le entrega al transportista la DTNA correcta, le bajan el contenedor. Entonces eso ya para el cliente implica en costos de un día más de almacenaje, un día más de demora, flete falso. Entonces todo es más el costo de la estadía que le va a cobrar OPC por cada media hora que estuvo ahí. Entonces esto ya genera costo. Entonces es muy importante que los clientes bajo el régimen de zona libre puedan pedirle con tiempo y forma los medios de transporte que van a retirar los contenedores. Este ya es un ejemplo de una DTNA. Ya el ejemplo de una DTNA cuando ya generada, ¿verdad? Donde, por ejemplo, podían ver aquí en este documento donde dice el número de DTNA. Aquí el oficial de aduana ya termina de colocar los números faltantes que le genera el sistema, que son estos, DTNA 032-746G. Entonces, manuscritamente, él ya lo genera. Algo importante, ahora el transportista también tiene que exigirle al oficial de aduana que le firme y selle esta DTNA, porque la están exigiendo firmada en algunas zonas libres ya. Y este es una fotografía de las oficinas de servicio al cliente, que aquí es donde nosotros gestionamos todo lo que son los Gate Pass, citas de revisiones en OPC. Y este es un ejemplo del acceso 2, donde les indico que es donde hacen la fila para el despacho, donde les generan el inicio de tránsito. Si tiene problemas, entonces él queda a un costado aquí, y por estar en ese costado es donde OPC cobra más de $90 la media hora. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ok, entonces vamos a esto. Ok, gracias Javier, muchas gracias. Causas que generan atrasos significativos en los tiempos de liberación de sus embarques y por ende mayores costos en el proceso de la gestión aduanera. Discrepancia o daños en los sellos de origen. Como lo platicábamos, esta discrepancia o sellos o daños le genera 3 días de atraso. El día que nos informan, el día que sacamos la cita, el día que se revisa y se libera. Aparte que le genera 3 días de almacenaje, 3 días de demora, le genera una multa administrativa de 27,000 lempiras. Entonces, esto ya es un costo que se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Que ustedes hablen con sus embarcadores, hablen con la línea naviera o quien sea el que le pasa la información a la línea naviera de los sellos, porque muchas veces y la mayoría de errores es porque no colocaron un dígito o colocaron un dígito mal. Entonces, por ese error de dedo, le genera esos costos que pueden elevarse a más de 50,000 lempiras, ¿verdad? Las citas tardías de inspección en OPC es algo que no podemos controlar, pero es una causa que genera costos, ¿verdad? Para los importadores. Errores en la documentación. Muchas veces tenemos proveedores que les envían documentos siempre de forma incorrecta. Entonces es importante que hablar con estos proveedores que generen los documentos de forma correcta, ¿verdad? Deben de cumplir con los requisitos que nuestra normativa aduanera en el país nos exige. La falta de permisos con MUTO o ARSA, a veces llegan embarques que aplican algún tipo de permiso y no contamos con el permiso. Entonces, ¿qué pasa? Vaya, con ARSA, al no tener un permiso, todavía tenemos una opción de hacer una liberación condicionada, que eso le permite despachar el contenedor, llevárselo a la planta y dejarlo retenido en la planta. O sea, no lo vamos a poder utilizar la mercancía, pero por lo menos liberamos el contenedor que no siga generando almacenaje ni demoras con la naviera. Pero con la UTO no da ninguna opción de esas. Si no está el permiso, ese contenedor va a estar retenido en la terminal hasta que se tenga el permiso. Y eso le va a generar costos de demora, costos de almacenaje que a veces suman valores bastante importantes, bastante significativos. Otra causa es la recepción de documentos originales en la aduana de nacionalización, como les mencionaba. Si nosotros no hacemos el primer paso de entregar documentos en ventanilla de archivo, no podemos avanzar con el trámite. Entonces, muchas veces no tenemos los documentos originales en la aduana y si no están estos documentos, nosotros no podemos, el trámite está parado. Entonces, es importante que los proveedores les manden en tiempo y forma esos documentos previos al arribo del barco para que esos puedan ser enviados a la aduana de nacionalización, para evitar atrasos. Los embarques, otra causa, los embarques que vienen con navieras menos accesibles en los tiempos de atención. Les pongo un claro ejemplo. Chiquita los viernes trabaja hasta las 2, 3 de la tarde. Por ejemplo, a usted le llega un embarque, se registra el viernes tipo 4 de la tarde o 3 de la tarde y el embarque aplica una inspección física. Yo tengo que mandar a solicitar una autorización con la naviera para poder sacar la cita con OPC. Pero como la naviera ya no está trabajando, por sus tiempos de atención son limitados, yo voy a no trabajar el sábado tampoco. Yo voy a tener que solicitar esa autorización hasta el lunes para poder sacar una cita de revisión para el martes, cuando yo pude haber liberado el viernes y haber sacado la cita de revisión para el sábado. Entonces, esto genera atrasos significativos. Aquí hay 2 cosas a seguir. O buscar navieras con tiempos de atención más factibles o hablar con estas líneas navieras que extiendan los tiempos, porque las operaciones en las terminales son de 24/7. Entonces ellos no pueden venir a limitar los tiempos de atención, ¿verdad? Deberían de tener tiempos también bastante amplios para poder apoyar a los importadores. Otra de las causas es la intersección de las plagas en las inspecciones. Muchas veces, o en la mayoría de casos, la plaga no viene en el producto, viene en el medio de transporte. Entonces ahí entra el poder hablar con los proveedores, con las navieras o embarcadores, que los contenedores que envíen, ¿verdad?, estén limpios, los limpien antes de cargar las mercancías. Esto para evitar el tema de intersección de plagas. Porque ¿qué pasa? Si le hayan plaga, usted ya perdió un día, porque ese diagnóstico va a estar hasta el siguiente día. Y si está congestionado, el laboratorio de cepa puede estar hasta de 1 día y medio a 2 días, dependiendo cómo esté congestionado el laboratorio. Entonces, muy importante que vean esto con los proveedores. Un punto importante, otra causa que se presenta bastante seguido, constancias de materia prima vencidas con ARSA. Vencidas o que no tienen la constancia.
Muchas veces no se lleva un control de cuáles constancias están por vencer para mandarse a actualizar. Entonces, cuando ya llegan los embarques aquí, tal vez la constancia se venció el día anterior. Entonces ya esa constancia ya no va a ser liberada por ARSA. Entonces, punto muy importante, como clientes, importadores, lleven un control de sus constancias, que estén pendientes de sus tiempos de vigencia para poder irlas actualizando. Y algo que ha agarrado bastante auge, ahorita una de las causas es el incumplimiento con la normativa de la NIT 15. Esto está incurriendo bastante los importadores, ¿verdad? Que las tarimas, pues, que vienen como embalaje, no cumplen con la normativa de la NIT 15. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, Wilson. No, estamos bien. Súper. Ok, entonces, en el incumplimiento de la normativa, ustedes preguntarán qué es la NIT 15. Es una norma internacional para medidas fitosanitarias, ¿verdad? ¿Cómo debe de venir los sellos? Deben de traer su código del país, el código de identificación de la empresa que brindó el tratamiento, el logotipo y el tipo de tratamiento en abreviado, ¿verdad? La normativa de la NIT 15 es la norma internacional para medidas fitosanitarias que describe las medidas fitosanitarias que disminuyen el riesgo e introducción o dispersión de plagas cuarentenarias asociadas con la movilización en el comercio internacional de embalaje de madera fabricado en madera bruta. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento autorizados para la NIT 15? Es el tratamiento con calor mediante cámara convencional o vapor o secado en estufa, que es abreviado con un HT. El tratamiento con calor mediante calentamiento dieléctrico, que es abreviado con DH. El tratamiento con bromuro de metilo, que es abreviado con AMB. Y el tratamiento con fluoruro de sulfurilo, que es abreviado con SF. La aplicación de la marca, como les mencionaba, debe traer el símbolo, que es el IPPC, debe traer el código del país, en este caso HN, debe traer el código del suministrador de tratamiento, que es 034, y debe traer el código del tratamiento con el que se trató la tarima, que en este caso es MB, que es bromuro de metil. Las variables aceptables en los elementos de la marca deben ser solo estos. No es que va a venir, digamos, un círculo con la información, porque va a estar mal, se lo va a rechazar la autoridad. Tienen que venir solo aceptables en estas presentaciones. Incumplimientos, como podemos ver aquí, ejemplos de incumplimiento. Si pueden ver está incompleto. Este tiene esta palabra ICA acá adentro. Este no tiene el recuadro. Este no tiene el recuadramiento. Son estas tarimas. ¿Qué pasa cuando están este tipo de incumplimientos? Pueden suceder tres cosas. Que el producto se retire del embalaje y que este embalaje sea trasladado a un lugar donde se le aplique algún tratamiento fitosanitario, pero este proceso es demasiado caro, porque no podemos fumigar las tarimas con el producto. Entonces tenemos que quitarle las tarimas al producto, meterlas, ingresar otro contenedor vacío, fumigarlas en ese contenedor, y para eso es demasiado el costo y el tiempo. Entonces, vamos a ver lo que puede suceder, que es que el producto se retire del embalaje y que este embalaje sea trasladado a un lugar donde será destruido. Y la tercera opción es rechazar la entrada de los embalajes o todo el envío y devolverlos al país de origen, pero también este tercero es demasiado caro. Entonces, los importadores toman este segundo, que el producto se retire del embalaje y que el embalaje sea trasladado a un lugar donde va a ser destruido, pero no quiere decir que también es gratis. Eso también lo cobra la autoridad, pero es mucho más cómodo que las otras dos opciones. Aquí podemos ver una fotografía para las empresas que sí han fumigado sus tarimas, o porque hay empresas que se dedican al rubro de importar tarimas. Entonces, ellos sepan, si no vienen cumpliendo la normativa, sepan la fumiga y después les coloca a ellos el sello donde hacen constar que cumple con la normativa. Pero normalmente lo que hacen los importadores, esta otra imagen que les muestro, quitan todas las tarimas, las pesan y CEPA las destruye. Pero CEPA genera una acta de decomiso, como pueden ver en el ejemplo aquí, y también genera una acta de destrucción. Genera una acta de destrucción, y esto es para que le quede respaldo al cliente y le pueda hacer los reclamos
a sus proveedores para que les envíen estas tarimas correctas. Entonces, aquí es importante que los importadores, nuestros clientes, puedan hablar con sus proveedores y que le exijan que las tarimas vengan cumpliendo con la normativa de la NIC 15, porque esto le genera un atraso bien significativo. ¿Saben por qué? Muchas veces llegamos con la autoridad a inspeccionar el contenedor, abre la compuerta del contenedor, baja la primera tarima para inspeccionar y la primera tarima que bajó no cumplía con la normativa. Entonces, ¿qué hace el oficial? Bajar al 100% toda la carga para poder determinar si las tarimas cumplen o no cumplen con la normativa. Entonces, ¿eso qué implica? Mayor costo porque la terminal le va a cobrar más porque tuvo que bajarle todo el contenedor. Mayores tiempos, porque el tiempo para que baje toda la carga es más, conlleva más tiempo. Y aparte que le genera el costo, ¿verdad? Por la supervisión del decomiso, por la destrucción, aparte también le genera que la autoridad, cada vez que va incurriendo un importador en este atraso, ya genera alertas. Entonces, para los siguientes embarques, CEPA le puede bajar más carga para poder determinar si está cumpliendo o incumpliendo con la normativa. Entonces, eso le genera mayor retraso porque si antes nos bajaban 2 tarimas, después nos van a bajar 8 y después nos van a bajar todo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo puedan ver. Lo traigo aquí porque sí están incurriendo bastante en esto, en algunas importaciones, y sí es importante como clientes puedan atacar esta situación con sus proveedores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, estimado? Todo claro ahorita, Wilfredo. Sí, con esto, de verdad, hemos culminado lo que es la capacitación del día de hoy. Espero que les sirva. De igual forma, ahí tienen mi contacto. Yo quedo atento a cualquier consulta que ustedes me quieran realizar en privado. Estoy atento a poderles ampliar cualquier otra información que ustedes requieran. ¿Nos pueden compartir la presentación? Gracias. Muchas gracias, tengan un buen día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, nos vemos. Gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias.